se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Una herida todavía abierta para nuestra sociedad y que además encarnan los excombatientes, no solamente los que murieron, sino sobre todo los que sobrevivieron. Y no digo sobrevivieron solamente a la guerra, sobre todo los que sobrevivieron a estos 40 años. Ramón Garcés es uno de ellos. Bienvenido, gracias por venir, Ramón. Gracias por invitarme. ¿Vos estuviste en las islas desde qué momento? Llegué el martes 13 de abril y estuve 2 meses. Ese día nací. ¿Martes 13 de abril? Sí. Yo nací el 13 de mayo, así que cumplí años en Malvinas. Wow. Mirá qué justo. ¿Cuántos cumpliste? 19 en Malvinas. ¿Eras conscripto? Era un soldado conscripto, sí. ¿Dónde? ¿Dónde estabas haciendo la colimba? Bueno, yo vivía a 100 metros de la primera brigada aérea de Palomar. Y bueno, ingresamos a la brigada de Palomar y me subieron a un avión y me llevaron a 2000 kilómetros de mi casa, a la 9ª brigada aérea, en Comodoro Rivadavia, Chubut. ¿Te dijeron que te quedas ahí o que ibas a las islas? No, dijeron que me llevaban a Córdoba. ¿Cómo? A Córdoba, dijeron, y terminamos en Comodoro Rivadavia. Y después de Comodoro Rivadavia, en muy poquito tiempo, mi grupo fue a Malvinas. ¿Vos habías terminado la secundaria? ¿Cómo era tu vida? No, no había terminado la secundaria, estaba estudiando, estaba cursándola en ese momento. Presidía el centro de estudiantes en ese momento tan particular, en el Comercial 2 de Aedo. Y bueno, y trabajaba y practicaba deportes, entrenaba 6 horas por día al voleibol. En ese momento estaba muy entusiasmado, muy ilusionado estaba. Porque jugaba en la selección de vóley y ese año se jugaba el Mundial de Vóley en Argentina. Mirá. Así que estaba ilusionado de poder jugar. Cuando llegaste el 13 de abril, ¿en qué condiciones llegaste? ¿Llegaste con alimentación adecuada, vestimenta, pertrechos? Llegué bien físicamente, porque estaba bien físicamente. Uno llega de una manera, digamos, tranquila, porque se habían recuperado las islas y todavía no habían comenzado los nuevos combates. Entonces el traslado fue con todo el grupo de cañones antiaéreos, y que éramos pocos. Llegamos a Puerto Rivero, que después se llamó Puerto Argentino, y estuvimos 6 días ahí, y ahí sí nos destinaron finalmente a la zona de Darwin y Goose Green, o Pradera del Ganso, en la base aérea militar Cóndor. Es un lugar donde se libró una de las batallas más duras de la guerra, y bueno, ahí hay mucha historia. Llegaste bien, decís vos, bien alimentado, digamos, pero ahí, ¿cómo te trató el ejército argentino? Sí, en este caso, bueno, a mí me tocó Fuerza Aérea y eran todos, estábamos al mismo nivel, digamos, porque éramos soldados conscriptos y era lo que comía mientras uno hacía el servicio militar obligatorio. O sea, bien alimentado siempre es entre comillas, pero bueno, cuando uno está en la guerra sabe lo que extraña eso que comía dentro de la base militar, de la guarnición militar. Y en términos de entrenamiento, vos tenías 19 años, ¿y cuántos disparos habías efectuado? Sí, bueno, entrenamiento muy poco, tuve 2 clases en un pizarrón de cómo se tenía que manejar un cañón antiaéreo de 20 milímetros. Y ahí no lo conocía ni por fotos, el cañón, era una cosa increíble. ¿Al cañón que ibas a usar? Claro, no lo conocía. Y así que unos días antes dijeron, hay que desempolven los cañones que están en unos galpones, y ahí los vimos y no disparamos nada. Así que los cargaron en avión Hércules y nos llevaron a todos. ¿Y práctica de tiro con fusil? Y con fusil muy poco, porque habíamos ingresado en enero y ya estaba en el grupo de artillería ya en marzo. O sea, era muy poco que mostraban un fusil como disparaba un oficial. El resto no había cómo entrenarse bien. Del otro lado había un ejército regular, militares profesionales, ¿no? Así me dijeron, y después lo padecí. Sí, igualmente no se la llevaron de arriba, ¿no? Pero sí, había una diferencia abismal entre la parte técnica militar que la nuestra. Es muy difícil, visto desde ahora, claro, sacarlos a ustedes del lugar de víctimas. Yo pienso en ese chico de 19 años que eras vos, que cumplió años ahí, que enfrente tenía al ejército, sí, la marina más poderosa del mundo, mercenarios, sí, gurkas, y lo que pienso es, los mandaron al muere. ¿Vos pensás eso? Es que lo dijo el profesor que nos dio las 2 clases en Puerto Argentino, que era Puerto Rivero en ese momento. Dijo, a donde van ustedes son carne de cañón. Casualmente era el profesor de artillería antiaérea. Cuando dijo eso, bueno, obviamente me enojé, era un poco rebelde, entonces
y lo insulté bastante. ¿Y qué te hicieron ahí? Porque hay denuncias de torturas, de premios. Sí, claro. A mí no me torturaron, pero sí sé que han torturado, han estaqueado, han llevado el plan sistemático que tenían en el continente a las islas, eso no hay duda, con los soldados que eran religiosos, eran judíos, bueno, los han estaqueado, les han hecho de todo, vejaciones, discriminación. Bueno, fue muy, muy difícil eso. Es más, yo desaté a uno que estaba estaqueado en Darwin y le pregunté qué hacía ahí, no entendía nada. Después me enteré el resto. Me dijo que había robado una lata de dulce batata y era el castigo que tenía. Y después, bueno, hay denuncias por todos lados con ese tema de torturas en Malvinas. Después, cuando empezaron los combates, cuando llegaron los británicos, ¿cómo fue estar ahí? Bueno, era muy difícil porque a partir del 1 de mayo que empezaron los ataques británicos, el primer ataque británico, bueno, ese día me dieron por muerto en combate, o sea, volamos todos por el aire porque entraron de sorpresa y la función nuestra era defender la pista aérea, que era de césped, pero se encontraron en la cabecera de la pista con 12 aviones Pucará. Así que siguieron de largo y le dispararon a los aviones Pucará, que fue donde estaba el teniente Yukik sentado en Pucará a punto de despegar y le sirvieron una bomba. Y nosotros con el cañón antiaéreo estábamos justo atrás, así que pasaron por arriba de todos nosotros y voló todo, y todos volamos por el aire. Yo caí desmayado junto a otros suboficiales, como 8 metros me despidió la onda expansiva. Y resulta que los otros suboficiales lamentablemente fallecieron, creo que eran 7, y yo después me desperté y empecé a colaborar con los heridos. Pero me pusieron en la lista de los muertos en combate. Así que tuve ese peregrinar de haber estado muerto en combate por un montón de tiempo, porque después en la década del 90, a principios del 90, nos dieron una pensión magra, ¿no? Y cuando fui a hacer el trámite para la pensión, la señora usted está muerto. Me decía, claro, usted está muerto, usted está fallecido. Y yo le mostraba el documento, soy yo, señor. Y me decía, no, usted está fallecido, no le puedo hacer el trámite. Así que 10 años después, era increíble. ¿Y en esos 10 años cómo fue? Porque la gente los trataba prácticamente sí, claro, como ciudadanos de segunda, ¿no? No les daban trabajo. No, es verdad eso, es verdad. De hecho, yo terminé vendiendo alfajores en la calle, en Liniers, al lado de la estación. Era durísimo, después vendía cosas por las casas, en los trenes, en los colectivos. Y uno había estado en la guerra y nadie le daba trabajo. Y el primer trabajo me lo dio un inglés. ¿En serio? Un inglés, Norman Merchant se llamaba, sí, en San Martín, en una empresa de instrumentos industriales. Fue el primero que me dio un trabajo, un inglés. Increíble. Entonces, a uno le quedan todos esos golpes porque no se dan cuenta muchas veces que el proceso de desmalvinización era muy grande. Entonces nosotros que éramos los fracasados, los locos de la guerra, los que nos asustábamos, teníamos miedo, que era lógico, todos teníamos miedo, ellos también tenían miedo, por más que fuesen una fuerza tan imponente, todos teníamos miedo. En una guerra, el que dice que no tiene miedo, no está diciendo la verdad. Te caen bombas de todos lados, te atacan los aviones, ves volar gente, olor a quemado de combustible, piel quemada. Es un momento muy difícil. ¿A qué te aferraste en ese momento para no tomar la decisión que tomaron muchos excombatientes, que quitarse la vida? Bueno, fue muy difícil, pero primero y principal con mi esposa, con Roxana, que bueno, también la conocí por carta. Una carta ya desde Malvinas, la conocí personalmente cuando terminó la guerra, el 14 de junio en Buenos Aires. Sí, sí. Y después estudiar, me puse a estudiar, deporte nunca dejé, siempre seguí practicando deporte y me puse a estudiar mucho. Hice profesor de educación física, 3 carreras universitarias, posgrado, bueno, hice muchas cosas para meter la cabeza en otro lado que no sea la guerra. Y con el respecto a los suicidios, que al día de hoy es alrededor de 1000 suicidios de veteranos de guerra, con Jorge Sonsini hicimos un cortometraje que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra, que la protagonizó Coco Silly, que hizo de veterano de guerra. Entonces traté de buscar a través del arte una mirada diferente para que los entornos nuestros nos puedan comprender un poco más, ¿no? La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, de deporte, de la situación en la que estábamos nosotros. Entonces
Puse el ejemplo de un escultor porque a través de eso, el protagonista, el Coco Silly, canalizaba todas sus angustias, todos sus miedos, todo lo que vivió lo canalizaba a través del arte. Y a pesar de eso, se ve lo que pudo haber ocurrido, que se pudo haber suicidado igual. Digo pudo porque es como un final abierto y que cada uno le da el final que quiere. Pero tenía que estar. Coco Silly, que es un capo cómico, de repente estar adentro de un ataúd. Es un actorazo también. Estar adentro de un ataúd en ese momento, hacerlo con el compromiso, gratuitamente, con el compromiso, sintiendo la causa Malvinas. Fue muy fuerte para mí. Jorge Sonsini me conectó con él. ¿Tenés hijos, Ramón? No, no tenemos hijos, decidimos no tener. Decidimos estudiar, mi señora también estudió en la universidad, gestora cultural. Será por eso que a través de ella puedo acercar el tema Malvinas desde otro punto de vista, ¿no? Ya sea desde el cine en este caso, que fue censurado, ¿no? En el 2016 por el gobierno de Macri. Fue censurado, no lo dejaron pasar en el Museo Malvinas y bueno, tuvo ese recorrido de 6 años por todos lados, como en los márgenes, y por suerte esta semana se dio en la Secretaría de Malvinas, gracias al doctor Guillermo Carmona, en Cancillería, lo proyectaron haciendo un desagravio político. Qué bueno, me gustaría verlo. Bueno, después pásamelo. Bueno, con mucho gusto. Ramón, ¿qué sentís sobre los británicos? ¿Tenés un sentimiento respecto de los que eran en ese momento tus enemigos, respecto de los que quizás después resignificaste a partir de que te dio laburo? Una situación política que también eran los milicos acá, Margaret Thatcher allá, sí, ¿no? Claro. Sí, yo con respecto a los británicos no tengo nada. Aunque me han invitado, yo me enteré que el piloto del avión que derribé, del Harrier, el piloto que derribé el 27 de mayo, el comandante Bob Evenson, el mejor piloto británico. ¿En serio? Sí, sí. Yo no lo sabía, no sabía nada. Me enteré mucho después. Y fue tanto después que yo 25 años estuve sin hablar del tema de Malvinas. Y cuando comencé a hablar, empecé a averiguar, empecé a enterar cosas que eran las versiones oficiales, los relatos oficiales que habían hecho los militares. Veía que estaba lleno de errores, mal escritos los nombres, las funciones, los hechos, que tomaban cita de periodistas británicos, de libros, de afuera, ¿no? Nos preguntaban a nosotros. Eso era muy duro, ¿no? Pero ¿por qué no nos preguntan a nosotros que estuvimos ahí y no toman un relato de vaya a saber quién? Y 30 años después, una periodista escocesa me pregunta si quería hacer un reportaje conjunto con Bob Evenson, que era el piloto que iba en ese Harrier. Él se eyectó y cayó. Yo no lo sabía, me enteré ahí. 30 ¿Vos pensaste que lo habías matado? Y me dijeron que explotó el avión. Entonces, cuando me dijo que estaba vivo, me dio una felicidad enorme. Mirá. Un alivio, me sacó una cosa del cuerpo tremenda. Y hace muy poquito, muy pocos meses, me quisieron invitar a la BBC de Londres para hacer un programa con él. Y yo les dije que no, me daban de todo, te podés imaginar. Y les dije que no, que prefería hacerlo cuando nos devuelvan las Malvinas. Y se armó un lío bárbaro, porque les dije eso, pero es la verdad.